¿Alguna vez te has preguntado sobre las misiones secretas y misterios que rodean a uno de los ángeles más poderosos, el Arcángel Miguel? En este episodio exclusivo, nos sumergiremos en las 3 fascinantes misiones de Miguel, con un enfoque especial en su conexión sorprendente con el cuerpo de Moisés. Imagina, el ángel más fuerte, desplegando sus alas para proteger un cuerpo humano. ¿Por qué Moisés? ¿Cuál es la historia detrás de este acto celestial de custodia? Y lo más intrigante, ¿qué revela la Biblia y qué oculta sobre el papel exacto de Miguel en el ejército celestial de Dios? Bienvenido, querido amigo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante reino de los ángeles, y más específicamente, exploraremos las misiones del poderoso Arcángel Miguel. Este ser celestial no solo es conocido por su fuerza sobrenatural, sino también por las misiones cruciales que ha emprendido a lo largo de la historia. Si este contenido te interesa, te pido que me apoyes con tu suscripción y no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Dios optó por mantener en secreto los eventos que llevaron a la muerte de Moisés, permitiéndole vislumbrar la tierra prometida, aunque no le fue concedido ingresar. Desde la cima del monte Nebo, parte de la cadena montañosa conocida como Pisga, en la actual Jordania, Moisés contempló la tierra prometida. Sin embargo, su desobediencia a Dios al golpear la roca en lugar de hablar con ella, resultó en la prohibición de ingresar a la tierra prometida. El fallecimiento y sepultura de Moisés, siervo del Señor, se detallan en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 8. Moisés murió a los 120 años, manteniendo su vigor y visión hasta el final. Aunque no existe un epitafio físico, su título esencial fue simple: Moisés, siervo del Señor. El misterio persiste sobre la ubicación de su sepulcro, mientras que los israelitas lamentaron su pérdida durante 30 días en las llanuras de Moab. En última instancia, la disputa entre Miguel, el arcángel, y el diablo acerca del cuerpo de Moisés, como se menciona en Judas 9, señala un evento especial relacionado con su sepultura y agrega un matiz intrigante a la historia. Dios sepultó a Moisés en un valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta el día de hoy, el lugar exacto de su sepulcro sigue siendo desconocido. Moisés falleció a la edad de 120 años, conservando su agudeza visual y fuerza hasta el final. Los israelitas expresaron su dolor por la pérdida de Moisés durante 30 días en las llanuras de Moab, marcando el tiempo de luto. La descripción de la muerte de Moisés como siervo del Señor en la tierra de Moab sirve como un epitafio simple para este destacado líder. Aunque Moisés carece de un monumento físico, su título refleja su conexión directa con Dios y su papel crucial en la historia de Israel. Este título se aleja de etiquetas como príncipe de Egipto, asesino egipcio, pastor en el desierto, portavoz nacional o operador de milagros, resaltando su identidad como siervo del Señor. Judas 9 detalla un evento intrigante en el cual Miguel, el arcángel, disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. La razón detrás de esta disputa no está completamente clara, pero algunos sugieren que podría estar relacionada con la tentación de usar el cuerpo de Moisés para la adoración, llevando a la idolatría. La victoria de Miguel en este conflicto se atribuye a su apelación a la autoridad del Señor, expresada con las palabras: «El Señor te reprenda». La ubicación desconocida de la tumba de Moisés, a pesar de la pasión con la que la gente la ha buscado a lo largo del tiempo, parece ser una medida protectora de Dios para evitar la veneración indebida de este líder excepcional de la nación. Moisés, cuya vida se puede dividir en 3 partes, vivió un total de 120 años. En la primera parte, sirvió como príncipe heredero de Egipto durante 40 años. En la segunda etapa, pasó otros 40 años como simple pastor en el desierto. Finalmente, dedicó los últimos 40 años a guiar a los hijos de Israel hacia la tierra prometida. Los 2 primeros tercios de su vida sentaron las bases para las experiencias y actividades del último tercio. La disposición de Moisés a ser moldeado por Dios durante un período de 80 años demostró la validez de la observación hecha en Deuteronomio 31:1, ya que ni sus ojos ni su vitalidad disminuyeron. A pesar de la tristeza derramada por los hijos de Israel, el período de duelo llegó a su fin y fue el momento de seguir adelante hacia nuevas empresas.
El plan de Dios no se limitó a Moisés ni a ningún otro hombre. El testigo fue entregado y la obra de Dios continuará. Aunque se señala que no ha surgido otro profeta como Moisés en Israel desde entonces, se reconoce la presencia de grandes gobernantes, líderes, profetas y sacerdotes en la historia de Israel. Sin embargo, antes de la llegada de Jesucristo, conocido como el Mesías, no hubo otro hombre que desempeñara todos los roles de manera tan gloriosa como Moisés. Otro aspecto notable es la referencia a la lucha contra el príncipe de Persia, mencionado únicamente en Daniel 10. Este evento, el número 2, destaca la importancia de Moisés al nivelarse con su singularidad y la ausencia de otro hombre que haya ocupado roles tan significativos en la historia de Israel antes de la llegada del Mesías. La mención del príncipe de Persia en el libro de Daniel tiene connotaciones apocalípticas y, por ende, se interpreta al menos parcialmente como simbólica. Se cree que este príncipe es, muy probablemente, una referencia a un ser espiritual malévolo que ejerció dominio sobre Persia en la antigüedad. El profeta Daniel, al recibir una visión inquietante sobre una gran guerra, entró en un periodo de luto, ayuno y oración que duró 3 días. En respuesta a la oración de Daniel, Dios envió un mensajero celestial para explicar la visión. En este contexto, Daniel anticipó algo asombroso y expresó su angustia mediante el llanto y el ayuno durante 3 semanas antes de que la visión se materializara. Cuando el ángel se le apareció, su belleza era extraordinaria, aunque los compañeros de Daniel no pudieron ver la visión y estaban aterrorizados. Mientras tanto, Daniel, debilitado por el temor sagrado, se quedó dormido. La experiencia de Daniel se encuentra detallada en Daniel, capítulo 10, versículos 10 al 14. Durante esta revelación, alguien tocó a Daniel, haciéndolo ponerse de pie, temblando sobre sus manos y rodillas vacilantes. El mensajero celestial le habló, asegurándole que era muy amado, y le instó a prestar mucha atención a sus palabras. Este pasaje revela la intensidad de la experiencia de Daniel y la importancia de la visión apocalíptica que recibió. El relato continúa con el mensajero celestial instando a Daniel a levantarse, explicándole que había sido enviado a él. Al escuchar estas palabras, Daniel se puso de pie temblando, y el mensajero le dijo que no temiera. Le reveló que desde el primer día en que Daniel decidió buscar entendimiento y humillarse delante de su Dios, sus palabras fueron escuchadas y respondidas. Sin embargo, el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días. La interferencia de este príncipe del reino de Persia llevó a un conflicto espiritual que duró todo el tiempo que Daniel estuvo ayunando y llorando. Este príncipe, aparentemente un demonio de alto rango asignado a la nación de Persia, representaba el reino espiritual opuesto al de Dios. En respuesta a esta oposición, Miguel, uno de los príncipes supremos, fue enviado en ayuda del mensajero celestial. Esta narrativa destaca la participación de ángeles y demonios en una guerra espiritual. Se menciona que Miguel es un arcángel, y su intervención fue crucial para que el mensaje divino llegara a Daniel. En Judas 9 se revela que Miguel es un arcángel, y su fuerza le permitió superar la resistencia del príncipe demoníaco de Persia. El mensajero celestial revela a Daniel que ha venido a explicar lo que sucederá en el futuro para el pueblo de Daniel, ya que la visión se refiere a un tiempo por venir. La historia aclara que incluso en la esfera espiritual hay conflictos y oposiciones, pero la intervención divina garantiza que la revelación de Dios alcance a aquellos que buscan su entendimiento. La Biblia no proporciona una explicación específica del significado del nombre Miguel, pero queda claro que Miguel tiene responsabilidades especiales con respecto a Israel. En su papel como luchador, Miguel tiene una responsabilidad particular por Israel, como se menciona en Daniel 10, 21 y Daniel 12, 1, donde se le llama príncipe de esa nación. Tanto en la historia antigua como en la moderna, se puede observar la intervención de Miguel defendiendo a Israel. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sumiso al Señor, como se evidencia en Judas 19, lo que demuestra su dependencia del poder divino. Los ángeles justos se clasifican y se someten a la autoridad, y en el caso de Miguel, a pesar de ser un arcángel, su sumisión a Dios es aún más impresionante. El término arcángel
implica ser un ángel de rango más alto. Mientras que la mayoría de los ángeles en la Biblia se describen como mensajeros, Miguel se presenta como un ángel que lucha o enfrenta a espíritus malignos y principados. Aunque experimenta angustia y debilidad, el ángel fortalece a Daniel para recibir la revelación posterior en los capítulos 11 y 12. Sin embargo, se sugiere que aún queda una batalla angelical por venir, y el ángel tiene que regresar de inmediato para enfrentarse a otro desafío. Este relato destaca la complejidad de las luchas espirituales y la dedicación de Miguel a cumplir su papel en la protección y defensa de Israel bajo la autoridad divina. El relato continúa con el príncipe de Persia informando a Daniel sobre la llegada del príncipe de Grecia. Esto implica que los demonios de Satanás están constantemente en conflicto con el reino, y los siervos de Dios deben estar preparados para luchar en el reino espiritual, donde no pueden ver la batalla. La referencia a Efesios capítulo 6, versículos 10 a 18, refuerza la idea de la necesidad de fortalecerse en el Señor y en su poderoso poder. Se insta a los creyentes a ponerse toda la armadura de Dios para poder resistir las artimañas del enemigo. La lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. La exhortación es clara: ponerse toda la armadura de Dios para resistir y mantenerse firmes. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además, se enfatiza la importancia de la oración en el Espíritu en todo momento. El pasaje recalca que, aunque no veamos las batallas que se libran en el reino espiritual, nuestras acciones y conducta tienen un efecto significativo en lo que sucede allí. Se destaca la importancia de la oración perseverante por todos los santos. Aunque no siempre comprendamos completamente lo que está sucediendo, se nos enseña a confiar en el Señor y a mantenernos firmes en obediencia, ya que nuestras vidas de fe tienen implicaciones más grandes de lo que podemos ver. La confianza en el Señor, incluso cuando no comprendemos plenamente sus caminos, es fundamental en la vida cristiana. La enseñanza de Jesús sobre la oración es fundamental, ya que instruyó a sus seguidores a pedir liberación del maligno diariamente, como se relata en Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 7 de la versión internacional. En una ocasión, mientras Jesús estaba orando, uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar, y Jesús les proporcionó una guía que incluía la petición específica de ser liberados del maligno. La oración modelada por Jesús enfatiza la santificación del nombre de Dios, la venida de su reino, la provisión diaria, el perdón de los pecados y la liberación del maligno. Cristo, siendo el modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento, dedicó mucho tiempo a liberar a las personas del dominio de los espíritus malignos. Expulsó demonios públicamente con éxito, pero los demonios no abandonaron a la humanidad, incluso después de la crucifixión de Jesús. Continuaron atormentando y poseyendo a las personas, y esta guerra espiritual persistirá hasta que Cristo regrese para redimir a su Iglesia. La referencia al conflicto en el cielo, descrito en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, revela una guerra celestial en medio de la tribulación. La batalla enfrentó a Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus seguidores. Este evento ilustra la lucha cósmica entre los poderes celestiales del bien y del mal, resaltando que la guerra espiritual no solo es una realidad en la tierra, sino también en el cielo. En resumen, la enseñanza de Jesús sobre la oración, el ministerio liberador de Cristo contra los espíritus malignos y la descripción de la guerra en el cielo en Apocalipsis, todo destaca la importancia de reconocer y enfrentar la realidad de la guerra espiritual en la vida de los creyentes. La oración constante y la dependencia en Dios son esenciales para resistir al maligno en este conflicto espiritual. Satanás, y lo encadena con una gran cadena. Este evento representa la derrota completa del dragón, identificado como la antigua serpiente, Satanás, que engañaba al mundo entero. La victoria es tan contundente que ya no hay lugar para él y sus ángeles en el cielo. Son expulsados y arrojados a la tierra. Aunque Satanás y sus seguidores son derrotados y expulsados del cielo, esto no marca su destino final.
Antes de que comience el milenio, Satanás debe ser restringido aún más. Para lograr esto, un ángel desciende del cielo con una llave para el abismo y una gran cadena en su mano. Este acto simboliza la restricción adicional de Satanás. Se hace una conexión con la enseñanza de Jesús sobre atar al hombre fuerte para saquear su casa, sugiriendo que el Señor ya había atado a Satanás durante su ministerio terrenal. Esta etapa de atadura es crucial para limitar la actividad de Satanás antes del milenio. El ángel arresta a Satanás, lo encadena y lo arroja al abismo, restringiendo su capacidad de engañar y perjudicar a la humanidad. Este evento prepara el escenario para el periodo del milenio, durante el cual Satanás queda temporalmente incapacitado. Ha venido un corto tiempo después de su derrota en el cielo durante la batalla del Armagedón. Durante este tiempo, Satanás queda confinado en el abismo, un lugar sellado para evitar que engañe a las naciones. Este periodo de 1000 años se conoce como el milenio, durante el cual Cristo reina con los creyentes resucitados y Satanás está incapacitado. Al final del reinado milenario de Cristo, Satanás será liberado para llevar a cabo su última rebelión. Sin embargo, esta rebelión será breve y finalizará con la derrota definitiva de Satanás. Juan describe que el diablo, el engañador, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. En este lago de fuego serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Es importante destacar que, según la narrativa de Juan, la salvación, el poder y el reino de Dios han llegado con la expulsión de Satanás, el acusador de los hermanos. Los creyentes que fueron perseguidos vencieron al maligno mediante la sangre del Cordero, Cristo, y la palabra de su testimonio, demostrando fidelidad hasta la muerte. La victoria sobre Satanás es completa, y los seguidores de Cristo pueden regocijarse en la seguridad de la salvación y la derrota eterna del enemigo. Juan anima a los creyentes a no pecar, pero también reconoce la realidad del pecado en la vida de las personas. Sin embargo, ofrece consuelo al recordar que tienen un abogado divino ante el Padre, Jesucristo el justo. La sangre de Cristo proporciona la cobertura y protección necesarias para enfrentar los ataques de Satanás. En segundo lugar, Juan menciona la importancia de la confesión. Si alguno peca, se alienta a confesar sus pecados. La confesión implica reconocer y admitir los errores delante de Dios. Juan asegura que, al confesar los pecados, los creyentes encuentran perdón y limpieza. La confesión es parte integral de mantener una relación saludable con Dios y recibir su gracia restauradora. En tercer lugar, Juan destaca la necesidad de coraje. El creyente no debe ceder al miedo, ni permitir que la amenaza del adversario los paralice. Jesucristo es presentado como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Los creyentes, al conocer a su pastor, son llamados a seguir con coraje, confiando en la protección y guía de Jesucristo. La estrategia triple contra los ataques de Satanás, según el pasaje de Juan, incluye la cobertura de la sangre de Cristo, la confesión de los pecados y el coraje que proviene de la relación con Jesucristo, el buen pastor. Estos principios han sido fundamentales para los creyentes a lo largo de la historia en su resistencia contra los ataques espirituales. Este fragmento destaca la importancia de la sangre de Cristo como la defensa principal contra las vulnerabilidades espirituales. Sin la cobertura de la sangre de Cristo, una persona permanece vulnerable ante los ataques de Satanás. La confesión del cristiano se presenta como la palabra de Dios, recordando cómo Jesús utilizó la palabra de Dios exitosamente durante sus tentaciones. Además, se enfatiza el coraje del cristiano al amar a Jesús más que su propia vida, mostrando disposición a mantenerse firme en la fe hasta la muerte. Se advierte que aquellos que subestiman la realidad de la guerra espiritual y no creen que afecta sus vidas diarias, pueden estar vulnerables a la derrota espiritual. La referencia a 1 de Pedro 5:8 destaca la importancia de la vigilancia y sobriedad, recordando que Satanás acecha como un león rugiente, buscando a quien devorar. Se destaca que las fuerzas celestiales, lideradas por Miguel, derrotan al dragón, pero Satanás, lleno de ira, sigue haciendo guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En última instancia, se enfatiza que el enfrentamiento es necesario para corregir
purificar y unificar a la comunidad cristiana, aunque pueda ser algo desagradable. La idea es que la resistencia y preparación en la guerra espiritual son esenciales para mantenerse fuerte y firme en la fe. Las misiones del Arcángel Miguel nos revelan valiosas lecciones. Su defensa feroz del cuerpo de Moisés y su liderazgo en la guerra espiritual nos enseñan sobre la importancia de la protección divina en nuestras vidas. La batalla en los cielos, su victoria sobre el dragón, simboliza la luz que puede surgir incluso en las épocas más oscuras. Recordemos que, al igual que Miguel, estamos inmersos en una lucha constante entre el bien y el mal. Mantengamos nuestra fe fuerte, confiemos en la protección divina y recordemos que, a pesar de los desafíos, la luz siempre prevalecerá sobre las sombras. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Te has preguntado alguna vez cuál podría ser tu papel en la batalla espiritual diaria? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.